Parceros, bienvenidos a Medellín. Llegamos a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, un lugar que siempre sorprende, no solo por su clima, sino por su energía y la fuerza de su gente. Nuestra primera parada fue la Feria de las Dos Ruedas, el evento más grande de motociclismo en Latinoamérica, un espacio donde vibra la pasión por las motos, la velocidad y la cultura biker. Pero Medellín es mucho más que motos y motores, así que decidimos dedicar un día completo a recorrer sus calles y descubrir sus contrastes más sorprendentes. Un viaje entre el arte que reemplazó las balas, el caos que convive con la cultura y la modernidad que se levanta sobre las montañas. Tres contrastes que hacen de Medellín una ciudad imposible de olvidar. Bueno, parceritos, salimos a explorar la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de Medellín, Antioquia. Vamos a vivir sus contrastes, parceros. Alguna vez hicimos algo similar en Cartagena de Indias, un día recorriendo Cartagena de Indias. Bueno, en esta oportunidad va a ser un día recorriendo los contrastes de Medellín, Colombia, parceros. Nos vamos para la Comuna 13, para la famosa Comuna 13. Pasamos hacia el Parque Botero, toda esa zona que obviamente el cambio es súper fuerte, y rematamos con el famoso Poblado y sus alrededores. Bueno, parceritos, llegamos por aquí al inicio de la Comuna 13. Vean, por allá al fondo ya se empieza a ver sus grafitis, su comercio, su turismo. Vamos a ver dónde podemos guardar a Tremendita. Por acá buscamos un parqueadero. Pero bueno, vean, acá empieza todo este cuento de la Comuna 13. Vamos a buscar por acá donde parquear. ¿Quién dirá dónde? Parqueadero. Otro parqueadero. Sí. Amigos, empezamos el recorrido acá por la famosa Comuna 13. Ustedes ya conocen bastante de este lugar, pero es muy importante rescatarlo en este video de Viajar y Punto. Vean, vamos por acá, porque por supuesto este lugar marcó un antes y un después en la Medellín que conocemos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a recorrer un poquito, a conocer de su historia y a enamorarnos de toda su magia, su arte, todo este tema urbano, por supuesto, que se vive acá en la Comuna 13. Vamos pues. Hace apenas unas décadas, la Comuna 13 era conocida como una de las zonas más peligrosas del mundo. En los años 90, aquí se vivían enfrentamientos armados, operativos militares y un miedo que parecía no tener final. Pero Medellín decidió transformar la violencia con arte. Hoy estas mismas calles cuentan otra historia, la de una comunidad que convirtió las balas en colores y la guerra en memoria pintadas sobre las paredes. Cada mural tiene un mensaje, no es solo pintura, es un testimonio. Aquí se honra a las víctimas, se recuerda el dolor, pero también se grita al mundo que la Comuna 13 sigue viva y que la esperanza nunca se apagó. Oigan, una vez arriba coronan, empiezan a encontrar comida, demasiados souvenirs, por supuesto, muchos lugares donde tomarse fotos, en negocios así con los letreros, famosos letreros, para que todos se lleven su buen recuerdito de la Comuna 13. ¿Cómo han hecho para que todo esto se mantenga, para que ya sea una zona pues más segura? Por allá en la parte de allá hay una estación de policía para combatir pues todo este tema de las fronteras invisibles. Hay muchos bandos, por supuesto, por acá, pero de esta manera han controlado, han tratado de controlar y minimizar pues estas luchas en estas pandillas, entre pandillas. Hoy, pues bueno, afortunadamente se puede caminar con tranquilidad por todo este sector.
La Comuna 13 nos enseña que el arte puede ser más fuerte que la violencia y que una comunidad unida puede transformar incluso la historia más dolorosa. Bueno, parceros, primer lugar por chulear en nuestro recorrido el día de hoy. Comuna 13, chuleadísimo. Vamos a buscar por acá dónde almorzar. Por acá ya se ven varios lugares. Arriba también obviamente hay muchos sitios donde comer, pero pues se incrementa el precio. Nosotros vamos a buscar por aquí algo más económico y les sigo mostrando la hermosa Medellín y sus contrastes. Tengan de referencia acá este letrero iniciando el recorrido, porque allá fue donde dejé la moto. Para cuando vengan por acá, dejen la moto y con el parcero, que todo bien. 6.000 pesos costó y sin problema llegamos y encontramos la motica. Bueno, ahí está el parcerito. Listo, hermanito, ya estuvo el recorrido. Bien, Melo. Un saludito ahí. Saludito, por acá siempre bienvenidos. Eso. Una 13, Ahí está. las mejores. ¿Sí ven? Y ahí está tremendita, vea. Oigan, 16.000 el menú del día aquí abajito de la Comuna 3. Arriba cuesta como 25, 30. Bueno, está, vea, 10 de 10. A seguir a viajar y punto. Esa vaina, parcero. Síganlo, la web. Qué chimba, yo veré usted también, ¿no? Hágale, hermanito, feliz día. Qué bacán este man, ¿sí ve? La gente acá muy querida. Oigan, llegamos por acá a un punto de interés. Su famoso estadio Atanasio Girardot. Una capacidad de 40.000 personas tiene este lugar. Acá pues juega el Nacional, el Atlético Nacional y el Independiente Medellín. Tienen este lugar como casa. Vean, por todas partes se ven sus colores azul, rojo, verde, blanco. Oigan, amigos, mientras recorremos acá hacia el centro de Medellín, les cuento que acá hay pico y placa, parceros, para moto. Y no vayan a caer en el error de pensar como me pasó a mí. No quiero que les pase. Pensar que es con el último número de su placa como en los carros. No es así, parceros. Acá es con el primer número de la placa de su moto. A diferencia de los carros es el último, en las motos es el primero. Afortunadamente no estuve manejando esos días en los que estuve confundido de que era con el último número, el último dígito. Me salvé. Pero para que lo tengan muy en cuenta, muy presente a la hora de venir a Medellín. De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Para que, vean, parceros, saludos. Para que lo tengan súper claro, amigos. Bueno, amigos, aquí ya cambia un poco todo el maní en la ciudad. Plaza Botero, centro histórico. Como la gran mayoría de las ciudades, ¿no? Su multitud se centra en sus plazas principales, en su centro, vale la redundancia. Así que, bueno, acá cambia el panorama un poco. Igual nos lo vamos a disfrutar, vamos a pasar rapidito por ahí. Trancado, trancadísimo. La gente para mucho a hacer compras, se detiene bastante el flujo vehicular. No, esto es bien caótico, vea, acá se cascaron estos dos, vean, ay, se cascaron ahí, vean los del tranconcito. Entramos por aquí al comercio, vean, telas, muchas telas. Voy a guardar mi celular. Pero ya estamos cerca de la plaza de Botero, gracias. Acá hay muchísimo movimiento, parceros. Muchos. Jue madre. Esta es la zona de las niñas. De la vida no fácil, amigos, porque eso es una vida súper complicada, súper compleja. Vamos por acá. Acá ya está el Museo de Antioquia. Hay buena policía por acá, vean. Vamos a buscar dónde guardamos la moto y vamos a la Plaza Botero, parceros. El centro de Medellín es el corazón de la ciudad,
un lugar donde el caos y la cultura conviven todos los días. Aquí se mezclan el ruido del comercio, el tránsito interminable y al mismo tiempo algunas de las expresiones artísticas más importantes de la ciudad. Bueno amigos, llegamos a la Plaza Botero. A esta parte la vamos a llamar entre el caos y cultura. El caos no impide que se pueda disfrutar de su arte, de sus museos. Allá está el Museo de Antioquia. Vean, por acá están las famosas gordas de Fernando Botero, este ilustre artista que ha dejó huella alrededor del mundo. Innumerables piezas así de las gordas de Botero se encuentran por muchísimas partes. Yo una vez estuve también en Monterrey, México, y hasta en Monterrey habían gordas. Nos sorprendimos aquella vez con mi amigo Michael. Pero bueno, este es un lugar para que vengan a disfrutarse todo esto. Obviamente, ya vimos la partecita así maluquita, esa es la otra cara, ¿no? Pero eso no impide que uno pueda disfrutar de este arte. Algo curioso es que él no quería representar el tema de la obesidad, simplemente veía en estos volúmenes una belleza diferente a la que todos estamos acostumbrados quizás. Vean. Bueno, y este famoso edificio que está aquí es la antigua gobernación de Antioquia, parceros. Vamos a entrar, no tiene costo el ingreso. Es la primera vez que voy a ingresar también, así que bueno, vamos a chismosear qué tal está este edificio por aquí adentro. Parceros, vean cómo lo recibe a uno el edificio de la antigua gobernación. Ah, ¿qué tal este jardín? Oigan, tantas cosas que uno se pierde. Yo he estado por aquí afuera en el parque y no sabía que uno podía ingresar acá, la verdad. Se las dejo, parceritos. Esto es un completo museo, este lugar. Está muy bien conservado, les cuento. Parceros, en el último piso hay una exhibición de muebles, de mucho mobiliario, madera, muebles europeos, vean por acá. Y aquí, a la salida, nos encontramos con un súper mirador acá, una terraza muy bonita, desde donde van a poder apreciar el metro. Aquí pasa el metro, ustedes lo aprecian y se toman muchas fotos bonitas. Oh no, está muy chévere este lugar. Imperdible, 0 pesos el ingreso y se van a divertir mucho. Ese es el verdadero contraste, cultura y caos compartiendo el mismo espacio. Un lugar que puede ser abrumador, pero que también refleja la esencia de la ciudad, diversa, intensa, imposible de ignorar. El centro de Medellín no es perfecto, pero es auténtico, y caminarlo es recordar que esta ciudad no solo se construye con innovación y modernidad, también con el pulso cotidiano de su gente. Bueno, parceros, nos despedimos de la Plaza Botero y vamos hacia el Poblado a conocer la parte, bueno, moderna de los edificios y todo este cuento. Y terminamos este viaje por la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Antioquia, Colombia. Vamos pues. Si Medellín tiene un rostro moderno, está aquí, en El Poblado, una zona que concentra hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, coworkings y algunos de los rascacielos más altos de la ciudad. Aquí todo parece diseñado para la vida cosmopolita. Cafés de especialidad, espacios creativos y una mezcla de turistas y locales que buscan innovación y estilo. El Poblado también refleja el poder adquisitivo de una parte de la ciudad, centros comerciales modernos, boutiques y servicios que marcan una clara diferencia con otras zonas de Medellín. El Poblado es la vitrina moderna de Medellín, pero también nos recuerda que esta ciudad es contraste puro, lujo y humildad, modernidad y tradición, todos latiendo en un mismo territorio. Medellín es una ciudad que no se puede mirar con un solo lente. En la Comuna 13, el arte reemplazó las balas y la esperanza le ganó al miedo. En el centro, el caos y la cultura conviven como reflejo de una ciudad que nunca se detiene. Y en el Poblado, la modernidad y el lujo muestran hasta dónde puede llegar el progreso. Aunque muy cerca, la otra Medellín siga luchando por oportunidades. Estos contrastes no son divisiones, son capas de una misma ciudad.
Medellín es resiliencia, es caos, es lujo, es arte y sobre todo es la prueba viva de que una sociedad puede transformar su historia sin dejar de lado su esencia. Oigan, parceros, y con todo el poblado a mis espaldas, despedimos este grandioso día recorriendo todo Medellín en busca de sus contrastes. Estuvimos en la Comuna 13, en el centro y ahora en esta parte llena de edificios y rascacielos, una vista increíble. Espero les haya gustado este video, parceros. Faltaron muchos lugares más, por supuesto, Laureles, por allá al norte hay otro lugar como más popular. Pero bueno, eso fue un día viajando en moto por la ciudad de Medellín, conociendo un poco de sus contrastes. Parceros, espero les haya gustado este capítulo de Viajar y Punto. Ustedes muy bien saben, estamos recorriendo este país en busca de todo esto. Su magia, sus contrastes, su gente bonita. Y bueno, ya saben, compartan, suscríbanse, comenten, denle like, amigos, y apoyen este proyecto que es Viajar y Punto. Si quieren saber cuál será nuestro siguiente imperdible de Colombia, sigan este viaje y no se pierdan todas las aventuras de su parcero Viajar y Punto. Recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima. Chao pues, fuímonos.